Mucho gusto, soy Carlos Pérez Moncada, estudiante de Maestría en Ingeniería con énfasis en Informática de la Universidad de Antioquia, para presentarles el proyecto de investigación Visualización de alto nivel para el análisis e interpretación de modelos de ecuaciones estructurales, dirigido por el profesor John Frederick Tama y asesorado por Juan Delgado Lastra. El contenido de esta presentación fundamentalmente se basa en una introducción, definiciones de los modelos SEM, luego un planteamiento del problema de investigación con la solución propuesta y algunos elementos sobre su solución para llevarlo a la puesta en práctica por medio de una aplicación de software denominada SEMVis y finalmente presentar la evaluación y los resultados con las conclusiones pertinentes. Introducción. Un modelo de ecuaciones estructurales es una técnica de análisis estadístico que combina el análisis factorial con el análisis de rutas y los modelos de regresión lineal, donde se establece de manera importante una relación entre las variables medibles o las observadas y las variables latentes o constructos. Estos modelos se tuvieron un inicio a principios del siglo pasado, pero fundamentalmente en la década de los 70 en autores como George Scott, Kissling y Wiley implementaron una técnica denominada LIRREL y implementaron, qué pena, valga la redundancia, desarrollaron una solución de software denominada como LIRREL. Esta solución de software a partir de esta es que la mayoría de las soluciones modernas analizan los modelos de ecuaciones estructurales. Estos modelos de ecuaciones estructurales se utilizan mucho en entornos de psicometría, econometría, biometría y marketing. En este caso del marketing podemos hacer un ejemplo particular, que es cuando medir la intención de compra de las personas. Para medir la intención de compra de las personas se pueden tomar en cuenta muchas variables observadas, pero en el momento de hacer la compra es un análisis subjetivo, es la persona la que toma la decisión. Ahí es donde aparece la utilidad de análisis de variables latentes, que se puede mencionar como variables subjetivas, según el entorno en el que se esté analizando. Durante el proceso de análisis de estado del arte de este proyecto, se validó cómo los distintos paquetes estadísticos modernos como SPS, Stata, SAS, entre otros, permiten el análisis y el diseño de los modelos SEM, realizar su estimación, pero los resultados fundamentalmente son de tipo tabular, dentro del mismo entorno del paquete estadístico, lo que son tablas. Usted puede extraer la información, pero el análisis gráfico debe ser realizado a posterior, donde el profesional en estadística realiza los gráficos y luego presenta el informe para divulgación de resultados. Es ahí donde fundamentalmente se enfoca esta solución, en el análisis de los resultados a través de elementos gráficos interactivos. Rápidamente, para hacer una pequeña introducción a los modelos SEM, la figura 1 presenta la representación típica de un modelo SEM donde las variables observadas, los cuadrados, tienen o explican las variables latentes, y las variables latentes se representan por medio de elipses, y estas variables latentes permiten conformar lo que se denomina el modelo estructural, y las variables observadas permiten conformar lo que se denomina el modelo de medida. Este modelo de medida es el que a través de las variables observadas permite explicar o formar las variables latentes. El modelo de medida también tiene una representación matemática o matricial en la cual se explican los elementos que lo conforman. De pronto no vamos a ingresar en mucho detalle debido al tema del tiempo que tenemos en este momento. El problema de investigación. Se requiere diseñar e implementar una técnica que permita una visualización e interacción de alto nivel para el análisis de los resultados de un modelo de ecuaciones estructurales, de manera que se pueda interpretar dicha información de forma rápida y precisa y con esto apoyar la toma de decisiones. Para este problema de investigación se plantea en un stack de la solución propuesta, como se ve en la imagen, cuya base fundamental son los modelos de ecuaciones estructurales definidos a través de una plataforma estadística, y a través de utilizar los datos se realiza una estimación. Luego de esa estimación se aplican conceptos muy importantes de la analítica, de la gramática de los gráficos planteada por Leland Wilkinson en su momento, y que se establece a través de un modelo anidado por capas, que ya hace parte de la solución que estamos
planteando en este proyecto de investigación, se define una taxonomía de gráficos muy amplia que van a permitir a través de una técnica de programación orientada a eventos realizar un análisis sobre esos resultados y tener una plataforma interactiva aplicando patrones de interacción de manera que el analista pueda cambiar la representación de los gráficos. Fundamentalmente, la técnica definida como la solución propuesta para este proyecto de investigación se denomina Graphical Analysis Driven SEM, donde se combinan fundamentalmente tres esferas principales: el análisis de gráficos para representaciones visuales, los patrones de interacción gráfica y los resultados del modelo SEM. Al combinar esas tres esferas principales se obtiene lo fundamental, que es el análisis e interpretación de los resultados. Para la implementación de esta técnica se tomó en cuenta un enfoque denominado visualización pipeline. La visualización pipeline lo que plantea es que inicialmente se obtienen los resultados. En este caso los resultados son, los datos son los resultados del modelo SEM. A estos resultados se les aplican unas técnicas de transformación de los datos para que sean apropiadas a una visualización orientada al concepto de la gramática de los gráficos. Luego de tener los gráficos bajo un contexto o un tipo de objeto, se le aplican transformaciones o se le aplican métodos a esos atributos del gráfico para tener una estética, unos colores, unas escalas, y luego de tener el gráfico ya presentado de una manera específica para el usuario, se procede a tener la visualización y la interacción, donde el usuario interactúa con los gráficos, en este caso el modelo SEM y sus resultados, y de alguna manera puede cambiar la representación del gráfico creando un ciclo de análisis de la información a través de un proceso visual. Todos estos elementos son apoyados por elementos técnicos como plataformas como el paquete ggplot2 implementado para la analítica de gráficos. Todos estos conceptos que hablábamos ahora en la secuencia pipeline se aplican de manera más específica a través de un enfoque progresivo de analítica visual, que fundamentalmente lo que busca es ya la solución de la aplicación SEMVis es tipo dashboard y se enfoca en estos elementos de analítica visual que nos permiten tomar los datos, utilizar el modelo SEM del grafo dirigido como el driver de la solución, permitir visualización de elementos y en la medida que se visualicen los elementos interactuar con ellos y producir un nuevo conocimiento para el analista, donde el analista puede validar o refutar sus hipótesis y de acuerdo a esas conclusiones volver a hacer interacciones de manera que el ciclo de analítica visual se mantenga. Todo esto a través de elementos de excelencia gráfica que fueron planteados en su momento por Edvard Tufte, que plantea cómo los gráficos estadísticos deben tener una precisión y un enfoque para dar la mayor cantidad de información al analista y que éste tome sus propias decisiones. Ahora, la aplicación SEMVis es la puesta en práctica de esta técnica GATS que hablábamos hace un momento y se plantea fundamentalmente en dos líneas de análisis. Esta línea de análisis es la línea de análisis confirmatorio y la línea de análisis exploratorio. La línea de análisis confirmatorio busca presentar la bondad de ajuste del modelo a través de un dashboard de elementos que presenta los índices de ajuste absoluto, ajuste incremental y ajuste parsimonioso que son comunes en un modelo SEM. Y otra línea muy importante es la validación de pruebas de hipótesis. Para la validación de pruebas de hipótesis se utiliza un driver gráfico que es el grafo del modelo SEM y me permite analizar los elementos o las pruebas de hipótesis para las variables latentes y las variables observadas involucradas en el modelo. Luego, la línea de análisis exploratoria se basa fundamentalmente en el análisis del modelo de medición, modelo de medida y en el modelo estructural. Se utiliza aquí un instrumento de analítica visual que es la combinación del grafo del modelo SEM a través de unas preguntas guía. Estas preguntas guía filtran unos elementos gráficos que finalmente me permiten visualizar unos modelos o unos menús, de distribución, de correlación, de barras jerárquicos, de redes, etc. Y también que apoyan el análisis de regresión, teniendo la posibilidad de validar elementos de predicción y de mediación, muy comunes en análisis de regresión. La solución de la aplicación SEMVis tiene una arquitectura de referencia que rápidamente la vamos a relacionar con las capas de abstracción de la solución propuesta de la técnica GATS.
Entonces, lo que son elementos de análisis SEM, aquí el paquete LAVAN, el QR, que digamos, dicho sea de paso, se tomó como solución o como plataforma solución R, pues era una plataforma estadística muy robusta utilizada en entornos académicos y que nos permitió integrar todo un montón de elementos gráficos de manera transparente y obtener el control desde el punto de vista de la programación y desde la implementación para poder aplicar todos los elementos que se plantean en la solución de la técnica GAT. Entonces, a través de R pudimos caracterizar el problema con los paquetes de R LAVAN, tener una extracción de datos a través de los data frame y la transformación de información, tener una extracción gráfica por medio de los paquetes RShiny y los dashboard, y tener unas técnicas de interacción a través de librerías JavaScript, de elementos HTML y utilizar la programación reactiva orientada a eventos para permitir la transformación de los gráficos de manera que el analista pudiera presentar o ver la información de distintas formas. Es la aplicación SEMVis se plantean dos casos de estudio para presentar su utilidad. Fundamentalmente aquí vamos a presentar el caso de estudio de la medición de grupos de investigación de la Universidad de Antioquia. Este modelo está presentado a través del paquete Stata y muestra cómo 5 variables latentes o constructos están explicados por una cantidad de aproximadamente 21 variables observadas que interactúan a través para medir la oferta, los recursos, las relaciones locales, el impacto regional y el impacto internacional de todo este, digamos, grupo de investigación. Rápidamente vemos un ejemplo de cómo el impacto internacional se mide a través de sus variables observadas con los coeficientes estimados como una ecuación de regresión. Inicialmente vamos a presentar aquí una pantalla de la aplicación SEMVis donde se ve el dashboard de bandas de ajuste, donde vemos rápidamente el menú principal de la aplicación. Vemos cómo el dashboard presenta a través de elementos de color, de elementos de ayuda y de elementos visuales los resultados. Vemos la chi cuadrado, que es el estadístico que fundamentalmente se asocia con un modelo SEM. Vemos su significancia y los elementos pertinentes al modelo donde el analista puede cambiar. Aquí continuamos y ya vemos el grafo SEM que permite al analista seleccionar variables latentes o variables observadas. Cuando uno selecciona un elemento y actualiza digamos, las visualizaciones pertinentes, vemos en este caso para la prueba de hipótesis cómo nos sale la información de manera tabular pero resaltada con unos gráficos que le permiten al analista establecer rápidamente la información y la significancia de sus datos. La línea anterior era para la parte confirmatoria y ahora rápidamente vemos el análisis de la línea exploratoria, donde podemos ver lo que se mencionó del instrumento de analítica visual, que son unas preguntas guía que me permiten filtrar los menús de gráficos. Y aquí vemos un menú de gráfico tipo Sankey, donde vemos los flujos de los coeficientes para el modelo estructural estimado, para el modelo SEM estimado, y vemos cómo rápidamente se pueden interpretar los flujos de los valores. Eso es una muestra pequeña de la amplitud de elementos de la taxonomía de gráficos que se seleccionaron. Vemos aquí un análisis también particular donde está el modelo SEM específico y se pueden hacer análisis de los scores estimados. Rápidamente esos son los elementos, así a grosso modo, que permiten hacer el análisis de resultados con gráficos interactivos a través de la solución SEMVis y su dashboard. Procedemos a presentar la evaluación y los resultados. Con el fin de evaluar la efectividad de la técnica gráfica del análisis Driven SEM en cuanto a mejorar la capacidad de análisis e interpretación de los resultados de un modelo SEM, se realizó un experimento controlado usando como unidad experimental un instrumento tipo encuesta estructurada con 10 preguntas cerradas. Estas preguntas cerradas fundamentalmente tienen una escala tipo Likert de 1 a 5, donde el 1 y el 2 representan las respuestas negativas, el 3 es neutral, 4 y 5 las respuestas positivas. Se tomó un grupo de participantes de 8 profesionales universitarios con experiencia media o avanzada en el manejo de ecuaciones estructurales. Para el planteamiento del experimento se utilizó el enfoque Goal Question Metric y se utilizó como referente el estándar ISO-IE 25010 del 2011 para definir qué es la efectividad, como la exactitud y completitud con la que los usuarios logran objetivos específicos. Y la exactitud y la completitud se definieron para explicar esta efectividad. Luego de obtener, digamos, los resultados de la
de la encuesta se procedió a validar los resultados obtenidos. Aquí en los resultados obtenidos presentamos rápidamente un mapa de calor donde se ve cómo la mayoría de las respuestas fueron positivas en cuanto a las preguntas, y eso lo que significa que para los participantes la técnica GATS a través de la aplicación Zenvis les aportó una mejor capacidad, una mejor efectividad para el análisis de los resultados de un modelo SEM, implicando pues que la mayoría de los paquetes estadísticos ofrecen solo análisis para la parte del diseño, y los resultados no son siempre analizados de forma gráfica. Entonces la solución propuesta explotó esta necesidad y logró, según vamos a presentar a continuación, unos resultados para la exactitud se midió un indicador aproximadamente del 68% de respuestas positivas con respecto a los elementos de análisis SEM. Se obtuvo con respecto a la completitud un indicador del 75%, indicando que para la mayoría de las personas se cumplieron los objetivos de análisis y de aporte para la explicación de los modelos SEM, y implicando esto una efectividad promedio del 72%, dando una conclusión positiva del aporte de la técnica GATS a la solución y al análisis de los resultados de un modelo SEM. Finalmente, la conclusión de este proyecto es que el proyecto de investigación se ha enfocado en la necesidad de diseñar e implementar una técnica de análisis gráfico que permita una visualización e interacción de alto nivel para lograr una comprensión efectiva de los resultados de un modelo de ecuaciones estructurales. Como vimos anteriormente en los resultados, se logró un aporte significativo a este objetivo. Específicamente en este trabajo se validaron las dificultades propias que tienen los profesionales académicos y en la industria a la hora de analizar los resultados de un modelo SEM, y para ello se logró obtener un análisis e interpretación de los resultados de un modelo SEM de manera que la divulgación sea mucho más transparente y mucho más interactiva para las personas que no son expertas en estadística o en particular en el análisis de modelos SEM, y que apoye la toma de decisiones. Bueno, finalmente se aporta una solución como la aplicación Zenbits, que permite presentar de manera interactiva todos los gráficos que están relacionados con los resultados de un modelo SEM, y permitir entonces llevar a la práctica lo planteado en la técnica GATS presentada en este proyecto de investigación. Estos son los resultados, o esta es la presentación final del proyecto de investigación que se planteó para este congreso, y les agradezco mucho la atención prestada y espero que les haya sido de mucha utilidad. Muchas gracias.